Hola, buenas tardes. Voy a quitar esto, perdón. Listo, vamos a hacer un vamos a dar unos minutos nada más que por ahí alguien más se conecte para ver un poquito cómo estamos con lo de las fechas. La idea sería hoy también dar una introducción al transistor BJT, una traducción cualitativa, una introducción cualitativa. Para el jueves que viene ya hacer algunas derivaciones fundamentales del modelo BJT y dedicarnos por ahí la semana que viene ya a poder utilizar o hacer algunos ejemplitos. Así que bueno, entonces, según mis cálculos, estamos en esta semana, ¿verdad? En semana 13. Así que estamos perfectamente en horario. Tenemos 3 semanas y media para cubrir este tema, tomando en cuenta que alguno de estos días lo vamos a utilizar para hacer un examen también, en la semana 14, 15, 16. Lo más probable que en la 15, ¿verdad? Según habíamos determinado la vez pasada con los horarios. Estamos perfectamente a tiempo para, vamos a ver si tengo por ahí la nota exactamente cuando habíamos planificado el examen. Eh, ok. No tengo la noticia por ahí publicada. A ver, arriba la diapositiva de clase. Pero bueno, no importa, estaba por ahí, ¿verdad? Más o menos planificada para esas fechas. Entre semana 14, semana 13, ¿verdad? No las tengo a mano. Bueno, después lo vamos a confirmar, no sé por qué no las tengo por acá. Instrucciones de consultas, tutorías, seguro que tantas clases de tutorías, tantas notas de tutorías se volaron por ahí. Correcto. Pero bueno, igual vamos con bastante tiempo, entonces el modelo de JT, la ventaja que vamos a ver es que en realidad no tenemos que derivarlo de manera tan profunda, porque ya con el análisis que hicimos del diodo, vamos a poder tomar mucho de lo que ya vimos de ahí y rápidamente vamos a tener el modelo corriente tensión que necesitamos. Y ya con respecto al modelo de pequeña señal, de igual manera es bastante similar el análisis al que hicimos para el BJC, así que va a ser relativamente rápido obtener los modelos necesarios para luego poder hacer algo de práctica. Recuerden que la idea sería regresando de vacaciones, que sería después, recuerden que tenemos una semana de vacaciones ahí medio atravesada en el semestre, que es esta semana acá, ¿verdad? El 6 al 10 de julio. Entonces, la idea sería por ahí regresando de esa semana, ¿verdad? Ok, por ahí regresando de esta semana, ¿verdad? En alguna de estas 2 semanas hacer el examen, pero eso lo vamos a definir ya con los profesores. La idea sería comunicarlo lo antes posible con ustedes, para que quede tiempo, ¿verdad? Para realizar después ya lo que sería las fechas finales, ¿verdad? Las fechas están malas, ¿verdad? Perdón. Las evaluaciones finales, ¿verdad? Y recordemos también que el MOSFET se va a evaluar en el segundo parcial y que la idea sería evaluar el final, el parcial final, solo para BJT. Así que tenemos bastante tiempo para cubrir eso. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es como para darle más tiempo a más gente que se conecte. Vamos a entrar con calma al tema del BJT, lentamente, y conforme no lo voy a llevar hasta las ecuaciones, por ahí nada más las voy a repasar por encima, las ecuaciones fundamentales derivadas a partir de este modelo, pero ya con calma las vamos a ver el jueves. Okay, nada más lo que quiero es como darles una introducción al respecto. Y después pararíamos un momento la clase y podríamos volver para tal vez darles alguna consulta adicional con respecto a la práctica que están ustedes realizando. Bueno, la idea es, todo este material está tomado de distintos libros, ¿verdad? Los mismos 3 libros que hemos utilizado hasta ahora. En particular, la clase de hoy estaba centrada en estos 2 libros, ¿okay? El Pedro Julián y el Pierret. Mi análisis va a ser meramente cualitativo, como les digo, por ahí voy a repasar, voy a
plantear las ecuaciones de una manera rápida, simplemente al final de la clase, pero no se preocupen, luego las vamos a derivar con más calma la clase que sigue, ¿ok? Las ecuaciones del modelo. Entonces concentrémonos en estos dos libros. Este libro de acá, el libro de Pedro Julián, tiene un análisis muy detallado de los dos tipos de transistores que existen, el NPN y el PNP, pero parten ambos de principios muy básicos eh, que ya derivamos para el diodo, así que no conviene tampoco profundizar e irse demasiado atrás en las relaciones que vamos allá. Y al final, en realidad, lo que nos importa es encontrar modelos que podamos utilizar para utilizar en el diseño de circuitos, y para esa parte ya sí nos vamos a basar en el Besat Razavi, que es un libro un poquito más práctico, como ustedes han notado, para lo que es el análisis de circuitos. Bueno, estos son los principios cualitativos de cómo funciona un transistor BJT. No nos vamos a meter en el análisis de una estructura real de cómo funciona un transistor BJT tal y cual se construye. No hace falta, podemos utilizar el modelo simplificado estructural. Por ahí la clase que viene les puedo presentar un par de diapositivas de cómo se construyen los transistores BJT. Pero para no complicarnos por ahora el panorama y no irnos más allá de la complejidad que necesitamos ahora, pues nos vamos a quedar con este modelo que es sencillo. Tenemos dos tipos de transistores. Y, al igual que hemos estado viendo, ¿verdad? Con el MOSFET, podemos, dependiendo de cómo acomodemos las capas de los semiconductores dopados, tener distintos tipos de transistores. Y así como con el transistor MOSFET, podemos tener una versión de canal P o una versión de canal N, ¿verdad? Lo que sería un transistor PMOS y un transistor NMOS. En el transistor BJT, o lo que sería transistor de juntura de unión, que es el nombre correcto, bipolar, juntura de unión bipolar, podemos tener transistores PNP o NPN, cuyos nombres vienen simplemente del acomodo de las capas de semiconductor que tenemos. ¿Ok? Aquí lo podemos visualizar. Nosotros vamos a, si uno es relativamente curioso, ¿verdad? No puede darse cuenta, ¿verdad? Que esto se parece mucho a tener algo de este estilo, ¿verdad? Dos uniones, si partimos esta unión PN justo en el medio aquí, ¿verdad? Esta unión N acá, podríamos pensar, ¿verdad? Que el transistor PNP es algo como así, ¿verdad? Es un transistor que tiene dos diodos colocados en serie, con los cátodos espalda contra espalda, con un terminal base conectado acá. Y lo mismo podemos suponer, ¿verdad? El transistor NPN, ¿verdad? Tendríamos dos diodos, ¿ok? De este estilo, conectados así. De hecho, vamos a ver luego que esta aproximación gráfica de lo que parece ser un transistor, en este caso un transistor BJT, recuerden que el transistor BJT significa bipolar junction, ok, transistor y transistor, no voy a poner todo eso. Básicamente me refleja esta situación, ¿verdad? Tengo dos uniones, tengo una unión bipolar, ¿verdad? Porque tengo dos polos distintos de conexión a la unión que estoy construyendo. Este modelo, como les decía, que parece bastante práctico, de hecho lo vamos a utilizar luego para derivar un modelo un poquito, que es generalmente el que más se conoce, que es el modelo Eversmall, que es el que más se conoce, digamos, o que es más práctico para traducir a la hora de analizar circuitos, digamos, de transformar el transistor en circuitos. Sin embargo, si ustedes llegan al laboratorio y conectan diodos de esta manera, no van a obtener un transistor. Y vamos a ver ahora, cuando hagamos la derivación, por lo menos intuitiva, y veamos por encima las ecuaciones que regulan este circuito, vamos a ver por qué eso en realidad no ocurre desde el punto de vista físico. O sea, es imposible llegar y conectar
diodos de esta manera y obtener lo que nosotros esperaríamos sería un transistor. Bueno, el principio fundamental y de donde vienen los nombres de los terminales que posee un transistor eh, tradicional, bipolar, viene de los fenómenos de conducción, ¿okay?, que hay entre el emisor y el colector. Normalmente, la manera de que esto funciona es la siguiente. Tenemos una juntura o una parte del dopado fuertemente, ¿verdad? Tipo P, un semiconductor, pero que está fuertemente dopado, seguido por un semiconductor N que está relativamente dopado, y luego por un semiconductor P que le podemos poner un pequeño menos acá como para indicar que no está tan dopado como su contraparte del tipo N. Y lo que vamos a tener acá es, digamos, una juntura, ¿verdad? Emisor base. Entonces aquí yo voy a tener una caída de tensión emisor base. Y por aquí voy a tener, ¿verdad?, una polarización, ¿verdad?, colector base. ¿Ok? Luego, entonces, si nosotros vamos a analizar este transistor, ¿verdad? Recordando, ¿verdad?, la unión PN, tal cual lo hemos estado viendo. Mira, y por cierto, pues estos transistores, pues estos diodos al revés, ¿verdad? Perdonen, corrígeme. Ahora justo cuando estaba hablando, ¿verdad? Este es el transistor NPN, mira. NPN. Disculpen, esto los puse al revés. Ahora cuando estaba haciendo el análisis, me di cuenta que estaban puestos al revés. Ok, perdón. Ok, denle vuelta a esto, ¿verdad? Pero bueno, que aquí tenemos el diodito, ¿verdad? Unión PN, ¿verdad? Qué mal. Bueno, me pasa por no ponerlos, por no dibujarlos antes. Ok. Aquí tenemos, ¿verdad?, la configuración que es esta de acá. Esto es el PNP, ¿verdad? Realmente. Vale, disculpe. Ok. Están cruzados. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo tengo acá un determinado potencial, yo sé que puedo hacer conducir esta unión, ¿verdad? En particular, ¿verdad? Si yo tengo aquí un potencial positivo, yo sé que esta unión puede conducir. Y esta unión, al contrario, vamos a hacerla que esté polarizada en reverso. O sea, le vamos a aplicar una tensión negativa. O sea, va a más bien hacer que la tensión de este potencial sea de este estilo. ¿Ok? Que este diodo esté en reversa. Eso es lo que va a generar, como vamos a ver más adelante, lo siguiente. Vamos a tener un fenómeno de inyección de portadores, que es el que esperaríamos normalmente, ¿verdad? Al tener una unión de PN polarizada en directo, ¿verdad? Y excepto por una pequeña corriente que se me va a ir por acá, por la base, la mayoría de esta corriente va a cruzar, a pesar de que este diodo está en inversa, por lo que se conoce como efecto de arrastre de portadores, o sea, por el gran campo eléctrico que se me va a generar en esta zona. Y de ahí entonces vienen los nombres, ¿verdad? La base establece la polarización, en este caso, normalmente vamos a suponer, ¿verdad?, que la unión P está pegada a una tensión fija, y lo que vamos a hacer, puede ser una tensión negativa o positiva, es simplemente, ¿verdad?, disminuir la tensión de la base. Al disminuir la tensión de la base y aumentar la caída de tensión que tengo acá, este diodo empieza a conducir. Sin embargo, si esta base es relativamente delgada, y eso es parte del principio por el cual este modelo no funciona en la vida real, si esta base, o sea, el ancho de esta región de acá, vamos a llamar W, es muy pequeño, yo me puedo asegurar que el campo eléctrico que se va a generar acá, recuerden que vean que aquí la polarización de este diodo dice que hay un campo eléctrico que va en esta dirección, okay, va a atrapar la mayoría de estos portadores. Aquí vean que lo que van a estar circulando son huecos, ¿verdad? Entonces estos huecos que van a conducir o van a simplemente ser inyectados desde el emisor a la base por
difusión, ¿verdad? Por un proceso de conducción de difusión, son luego arrastrados por este campo eléctrico, ¿verdad? Y depositados en el del colector. Y de ahí vienen básicamente los nombres entonces, ¿verdad? El emisor es la parte del transistor que inyecta o emite los portadores y el colector es la parte que los atrae, que los colecta por medio de un fenómeno de arrastre, con la base siendo simplemente una terminal de control. ¿Okay? Entonces esa es una primera aproximación muy así, a grosso modo, del funcionamiento intuitivo del transistor BJT. En este caso, de un transistor PNP. Entonces, vamos a definir primero alguna simbología. ¿Ok? Vamos a tener la siguiente simbología para los transistores, tanto PNP como NPN. Vean que la simbología es congruente con la simbología que definimos para los transistores MOSFET. Vean que todas las corrientes entran al transistor, o sea, fíjense que lo que estamos estableciendo es una ley de corrientes de Kirchhoff, ¿no? Estamos diciendo que la corriente de base más la corriente de colector más la corriente de emisor es igual a cero, ¿verdad? Precisamente lo mismo que definimos para el transistor MOSFET. En el caso del transistor PNP, la corriente de emisor es positiva entrando hacia el emisor del transistor, lo cual se refleja en la dirección de la flecha que tenemos entre el emisor y la base. En el caso del colector, definimos la corriente de colector como entrando, pero esta corriente es, como vamos a ver luego cuando derivemos las ecuaciones, negativa. O sea, en realidad la corriente va a fluir en esta dirección. Lo cual es de esperar, pero no, ¿verdad? Lo cual es de esperar por precisamente la dirección que tenemos definida para la corriente, ¿verdad? De emisor. Y lo mismo vamos a tener en este caso. Fíjense que también aquí la corriente de base es negativa, o sea, la vida real es que la corriente de base en realidad va a ir en esta dirección, ¿verdad? Porque me va a dar negativa la expresión que yo vaya a encontrar. Y tenemos el caso contrario, ¿verdad? Con respecto al transistor NPN. Fíjese que acá, ¿verdad? La corriente de colector es positiva entrando y la corriente de emisor es negativa entrando, o sea que sale en realidad del emisor. Por eso es que la flecha entre la base y el emisor del transistor apunta hacia el emisor en el símbolo para guiarnos con la dirección de la corriente de emisor. Y en este caso se cumple que la corriente de base es positiva, entrando de manera positiva. Ambos dispositivos cumplen esta relación de leyes de corrientes de Kirchhoff. Vean que esa simbología es arbitraria, o sea, yo la defino de esta manera. De hecho, en el libro de Pierret está definida al contrario, ¿verdad? La corriente de colector está saliendo en el caso de PNP y está saliendo en el caso de NPN. Vean que eso no importa, recuerden CC, ¿verdad? Mientras yo mantenga, ¿verdad? Me mantenga dentro de lo que establece la ley de Kirchhoff, yo puedo al inicio de mi definición establecer las direcciones de corriente arbitrarias, ¿verdad? Mientras conserve la ley correctamente las polaridades de la ley de Ohm y de las leyes de corriente de Kirchhoff, al final las ecuaciones derivadas simplemente me corregirán indicándome la dirección correcta por medio del signo de la variable que estemos encontrando. ¿Ok? Bueno, existen varias zonas de operación para el transistor. ¿Okay? Estas zonas las vamos a ver con calma después con respecto a cada una de las ecuaciones que vamos a derivar, ¿okay? A lo largo de estas 2 semanas, donde vamos a ir evaluando el modelo. Sin embargo, las podemos definir de una manera ya, darles el nombre, en función de cómo están polarizados, ¿verdad? Las junturas o las uniones. ¿Ok? Entonces, si pensamos, ¿verdad? En qué tipo de transistor tenemos, ¿verdad? Vamos a tener 4 posibles condiciones de conducción. Que si ustedes se dan cuenta, de alguna manera se parecen un poco, ¿verdad? A las zonas de conducción del transistor MOSFET, exceptuando por
desafortunadamente, el hecho de que la zona de saturación en el transistor bipolar se llama igual que la zona de conducción, ¿verdad? Preferible del transistor MOSFET, ¿verdad? Más bien esta zona de saturación en el transistor bipolar equivale en el transistor MOSFET a la zona de triodo, ¿verdad? Y esta zona, que sería la zona activa, equivale a lo que sería la saturación, ¿verdad? La zona de saturación en el MOSFET. Entonces eso a veces genera un poco de confusiones, así que, y lo siento, pero así fue definido porque estos nombres en realidad vienen de no vienen de la región, sino que vienen de lo que está ocurriendo físicamente dentro del dispositivo. ¿Okay? Entonces luego vamos a ver por qué esta zona se le llama zona de saturación en función de las derivaciones que vamos a hacer para el transistor. Así que bueno, para el MOSFET, estas son las regiones equivalentes. Bueno, fundamentalmente lo que tenemos es lo siguiente. Si ambas uniones en el transistor están polarizadas en directo, estamos en la región de saturación del transistor. ¿Okay? Estamos, si VEB o V base emisor es positivo, dependiendo del transistor, y la tensión colector base o base colector, dependiendo del transistor, son positivas, estamos en la región de saturación. ¿Okay? Esta región, vamos a ver, se puede simplemente interpretar como lo siguiente si volvemos al modelo, ¿verdad? Por ejemplo, el modelo del transistor PNP, ¿verdad? ¿Okay? En el transistor PNP, si esta tensión es positiva y esta tensión es positiva, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, que vamos a tener una corriente por ambos diodos, ¿verdad? Que se van a ir, todas las corrientes se van a ir por la base, entre emisor y colector. Esas corrientes se van a sumar en este punto por ley de voltaje de Kirchhoff y van a salir por la base. Y lo que vamos a tener es una caída de tensión prácticamente constante acá, ¿verdad? Que será igual pues a la caída que ustedes ya conocen, ¿verdad? De cuando un diodo está conduciendo. Vamos a ver que obviamente, ¿verdad? Ambos los transistores están en contrafase, entonces la caída de tensión que vamos a tener aquí sería igual a la caída de tensión en el diodo emisor base menos la caída de tensión en el diodo colector base, y esto tiende aproximadamente a 0.2 voltios, vamos a ver después. Ustedes me dirán, debería tender a 0 porque esto es 0.7 y esto es 0.7, ¿verdad? Pero vamos a ver que por los efectos y las condiciones de dopado, en realidad nunca alcanzamos el 0 en esta región. Entonces, esto es básicamente la región de saturación, ¿ok? Que tenemos en estas condiciones. Y de hecho, acá es donde nosotros vamos a poder utilizar al transistor DJT como un switch o como un conmutador para construir compuertas lógicas. Algo parecido, aunque no exactamente igual, a lo que ocurre con el transistor MOSFET cuando estamos en la zona de triodo. ¿Okay? Entonces, de ahí viene un poquito, ¿verdad? Recuerden esta leve diferencia, ¿verdad? Y de ahí viene un poquito el principio de qué ocurre cuando estamos en la zona de saturación. Y bueno, pues es lógico pensar, ¿verdad? Que si la caída de tensión entre este punto y este punto es muy baja, yo puedo suponer que esto es como un switch prácticamente cerrado, ¿no? Sería como una especie de switch de este estilo. Desgraciadamente, como vamos a ver más adelante, en el BJT no logramos una caída de tensión igual a 0 entre el emisor y el colector. Por eso es que el transistor BJT ha ido perdiendo, bueno, ha ido perdiendo no. Hace décadas perdió popularidad como switch digital, porque nunca alcanzamos una caída de tensión entre emisor y colector igual a 0. Es inevitable que siempre haya una caída de tensión. Y esto fue una de las razones por las que el BJT desapareció prácticamente como transistor utilizado para circuitos digitales. Aparte, luego vamos a ver del consumo que implica esta corriente en la base. La segunda zona de interés es la zona activa. En la zona activa tengo la condición que analizamos hace un rato, ¿verdad? Tengo la polarización emisor-base positiva, pero la polarización entre el colector y la base está invertida. Y esa zona es la que se conoce como activa. Perdón, dicho, está polarizada en reversa, ¿verdad? En esa región precisamente tenemos esta zona de acá, ¿no? Esta que está después de la curva, que precisamente tiene su frontera en el punto donde V colector base es igual a 0.
Ese es el punto de transición entre ambas zonas, que vamos a derivar después. ¿Okay? Así como ven el transistor MOSFET, este punto era igual a aquella famosa relación, ¿verdad? Recuerden, VDS igual a VGS menos VT. Aquí esta relación en el BJT va a estar dada por esta relación, ¿verdad? V colector base igual a 0. Y en esta zona tenemos la curva donde el transistor se empieza a comportar como lo que esperaríamos, una fuente de corriente controlada por la tensión emisor base. Me voy a brincar esto por ahora. En la de corte, fíjese que tenemos las dos junturas polarizadas en inversa. Y ahí es claro ver que si yo tengo ambas junturas polarizadas en inversa, ¿verdad? Perdón. Volviendo a mi modelo intuitivo del transistor, si en ambos casos la tensión es negativa, ¿verdad? De ese estilo, pues es obvio, ¿verdad? Que estos diodos están abiertos y no tengo conducción, ¿verdad? Entonces es lo que se conoce como, ¿verdad? La zona, ¿verdad? Donde no tengo paso de corriente entre el emisor y el colector, y por eso se llama corte, de manera muy similar a la región de corte del transistor MOS. Ahora, ¿qué sucede? Vean que al igual que el MOSFET, en principio yo podría darle vuelta a las polarizaciones y polarizar la tensión emisor base de manera negativa, o sea, colocar una tensión negativa, perdón, aquí, y colocar una tensión positiva acá. Esto sería V colector base. Y esto sería V emisor base. O sea, V emisor base acá sería menor que 0 y aquí sería V colector base mayor que 0. Y en principio yo podría esperar también que hubiera una corriente, perdón, entre el colector y el emisor. Sin embargo, en el MOSFET, perdón, en el BJT no se aplica el mismo principio del MOSFET que vimos varias veces en la clase pasada, donde dijimos que la definición de quién era el drain y el source era simplemente una cuestión de polaridades, ¿se acuerdan? Okay, por ejemplo, en el MOSFET, en el NMOS, habíamos dicho, ¿verdad? Que VD es siempre mayor que VS, ¿verdad? Ese es el caso para el NMOS. Y por lo tanto, eso me definía en qué lugar estaba el source del transistor, ¿verdad? Entonces, vemos que eso funciona especialmente en el caso de los switches, ¿verdad? Cuando analizamos cómo podemos transmitir unos y ceros por el mismo. Pero eso no se aplica acá. O sea, yo no puedo hacer pasar una corriente en esta dirección de manera efectiva. Fíjense en la curva que tenemos al otro lado. O sea, sí puedo hacer pasar una corriente en esta dirección, pero esa corriente es muy baja. Es muy baja. No es tan alta como la que puedo pasar en la otra dirección. Y eso va a ser un fenómeno debido al dopado que vamos a necesitar para hacer que este dispositivo funcione, a los niveles de dopado que vamos a definir. Entonces, esa es una regla fundamental siempre para que ustedes recuerden. Yo no puedo pegar, o mejor dicho, en transistores BJT yo siempre tengo que tener muy, muy bien definido dónde pego el emisor y dónde pongo el colector. ¿Okay? Algo que no ocurre con el transistor MOSFET, por lo menos a nivel de baja potencia. Eso, por supuesto, si usamos un transistor de potencia MOSFET, ahí sí tenemos que tener cuidado. Pero bueno, no vamos a tener ese tema de potencia, pero en principio en el transistor MOSFET de potencia sí tenemos que el drain es mucho más fuerte y está dopado de una manera distinta al source del transistor por el hecho que normalmente tenemos que manejar voltajes muy altos. Pero dejando de caso ese lado, que es un caso particular de los MOSFET, en el MOSFET generalmente yo no tengo que preocuparme por cuál es el source y cuál es el drain.
¿ok? En el caso del BJT sí, ¿verdad? ¿Ok? Entonces eso establece una diferencia que vemos acá, ¿verdad? Vean que las curvas de corriente para mismos valores de corriente de entrada no son equivalentes, ¿verdad? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es hacer un análisis cualitativo de las bandas de energía, ¿ok? De cómo se acomodan dichas bandas dependiendo de la polarización de mi dispositivo, y vamos a hacer este análisis solo para la zona activa, ¿ok? No lo vamos a hacer para la zona de corte ni las demás, por lo menos de una manera, no de una manera tan explícita, ¿verdad? En realidad lo que nos interesa es entender qué pasa en la zona activa. Entonces vamos a suponer lo siguiente, vamos. Lo que vamos a suponer es que aquí yo tengo pegado, ¿verdad? En corto, el emisor con la base, ¿ok? Y voy a poner una fuente aquí, tal que V colector base es menor que 0. O sea, estoy poniendo una fuente de este estilo, ¿ok? Aquí tengo V colector base y puse la fuente al revés, ¿verdad? Para demostrar que esta unión está polarizada en inversa, ¿ok? Bueno, fíjense que con lo que conocemos de diodos, ¿verdad? Esto de acá es equivalente, ¿verdad? A un diodo en equilibrio, ¿se acuerdan, verdad? Que nuestro análisis del diodo de equilibrio significaba ponerlo en corto entre sus dos terminales. Entonces vean que lo que tengo es precisamente el mismo fenómeno, ¿verdad? Se me genera esta variación, ¿verdad? Esta especie de doblamiento de las bandas de energía, ¿verdad? Producto de los dopados, recordando que el doblamiento se debe al campo eléctrico que es necesario crear para que la corriente de arrastre de los portadores cancele la corriente de difusión de los mismos y yo pueda suponer que la corriente neta que transita por la unión sea igual a 0. ¿Se acuerdan? Espero que sí. Ok, entonces eso que... Ahora, vean que yo voy a suponer que como este material está mucho más dopado que este, estoy suponiendo entonces que el dopado en el emisor es mucho mayor que el dopado en la base, la zona de vaciamiento cae toda prácticamente del lado de la base. ¿Se acuerdan? La zona de vaciamiento siempre es más grande en el lado menos dopado. Entonces, por eso tengo prácticamente toda la zona de vaciamiento acá. Tengo zona de vaciamiento del otro lado, pero es despreciable. Y por eso tengo este corte tan abrupto acá, ¿verdad? Del otro lado, ¿ok? Del otro lado, yo puedo suponer que este dopado es levemente mayor, es mayor, no mucho mayor, pero es lo suficientemente mayor que el dopado en el colector. ¿Ok? Entonces, aquí se cumple lo mismo, ¿verdad? La zona de vaciamiento casi que cae toda del lado del material P, aunque existe un poco de hecha zona de vaciamiento, ¿verdad? Que se puede localizar, ¿verdad? En la región N, lo que sería la base de mi transistor. Bueno, toda esta zona de acá, yo la puedo llamar el ancho de la base, pero fíjense que a la hora de la verdad yo tengo en realidad un ancho efectivo de la base, ¿verdad? Que es la resta de estos dos puntos. Un ancho efectivo de la zona de la base. Ahora, pensemos desde el punto de vista de los portadores. A ver cómo están para los exámenes. Supongo que bien porque están hechos la práctica. ¿Por qué no puede haber conducción acá? ¿Quién me lo explica a nivel de bandas de energía? ¿Por qué no puede haber conducción ahí? Perdón. Tratando de visualizar lo que ocurre con las bandas de energía. Tírenla, no Profe, importa, bueno, mándela por el yo chat. voy a intentarlo ahí pero no sé si va a estar bien, todo bien. No Vamos, yo importa, sí, usted le camino, aquí estamos tratando de aprender. ok, yo creo que no hay primero porque yo necesito cierto nivel de energía para que
sea fácil, digamos, que los electrones pasen de un lugar a otro, porque a final de cuentas, yo lo que tengo es una corriente de difusión y una de arrastre. Sí. Entonces necesito reducir esa parte o esa curva, digamos, es porque siento que a veces es como mejor verlo así. Necesito reducir tanto esa curva para que pues sea más fácil a los electrones pasar de un lugar a otro. Fíjese, exacto, muy bien. Fíjese que eso es energía, entonces esto tiene una barrera de potencial, ¿no? ¿Dónde están los electrones? Aquí están los electrones, ¿verdad? Este es el material N. Muy bien, Josué, perfecto. Aquí están los electrones, ¿verdad? Aquí tengo algunos electrones. Vea que esos electrones están en un pozo, ¿verdad? No pueden ir a ningún lado. Para poder ir para allá, tienen que brincar esta barrera energética y para poder ir para allá tienen que brincar esa barrera energética, ¿verdad? No hay manera, aunque aquí hay poquitos electrones y aquí hay poquitos electrones, o sea que en principio uno podría pensar que hay un gradiente de portadores, estos electrones que están acá en la base tienen que saltar esta barrera. Ahora, fíjese que acá, por el dopado que tengo, muy bien, tengo muchos más huecos, ¿verdad? Ya que aquí tengo montones de huecos. Porque el dopado es muy fuerte, ¿verdad? Pero estos huecos están viendo el mismo problema, ¿verdad? Esos huecos ya no pueden ir para allá, ¿verdad? Si tratan de ir para allá, chocan con la barrera potencial que les establece esta diferencia aquí, ¿verdad? Y lo mismo pasa con los poquitos huecos que hay acá. Aquí hay unos poquitos huecos también, ¿verdad? No tantos, pero hay algunos poquitos huecos, ¿verdad? Esos huecos tampoco pueden hacer esto, ¿verdad? O sea, que vean que no hay manera en que los portadores pasen para ningún lado, ¿verdad? Por lo menos no en la cantidad necesaria para establecer una conducción. ¿Están de acuerdo? ¿Todo lo vieron? Tengo ahí una anotación, perdón, es que el chat lo tengo en otro lado. Exacto, alguien pone ahí, exacto, necesito de alguna manera, ¿verdad? Y estos electrones o estos huecos tienen que superar, muy bien, Andrés, estas barreras energéticas, y no pueden, ¿verdad? Son barreras energéticas muy grandes. Fíjese que la banda está muy doblada, o sea, son dos diodos en inversa, ¿verdad? Uno en equilibrio, pero que tiene por el dopado que tiene tan exagerado, hace que la barrera energética sea muy alta y por el otro lado, esa barrera energética es grande, no tanto por el dopado, sino por el hecho que lo tengo polarizado en inversa el diodo, ¿verdad? De este lado. Muy bien ambos por sus respuestas, o sea, que están más o menos entendiendo por qué ayuda mucho, ¿verdad? Visualizar los diagramas de banda para entender los procesos intuitivos. ¿Ok? Perfecto. Entonces, si nosotros visualizáramos, ¿verdad? A partir de ese diagrama de bandas, los valores de las variables electrostáticas serían estos de acá. Pero fíjense que no necesitamos hacerlo, ¿verdad? Todo el trabajo que hicimos para el diodo, en el Pierret lo hacen porque, bueno, es un libro de física, pero a nosotros no nos interesa tanto porque ya entendemos más o menos la electrostática, ¿verdad? Entonces, veamos que aquí tenemos una caída, ¿verdad? De potencial negativo, ¿verdad? De barrera de energía, que implica una subida, ¿verdad? Recordemos, ¿verdad? Que el potencial, ¿verdad? Menos phi, que recuerden que a mí me gusta más usar phi que q para no confundirnos luego, phi que v, para no confundirlos con los voltajes aplicados. Tenemos estas relaciones, ¿verdad? Que se siguen cumpliendo, ¿verdad? Entonces, en realidad, excepto por una constante de ajuste, que es el valor de la carga fundamental, el voltaje siempre sigue el mismo perfil, ¿verdad? Que la energía, solo que signo invertido, ¿verdad? Vean que tengo exactamente los mismos perfiles, ¿verdad? Y se me genera este potencial interno dentro del transistor con los respectivos campos eléctricos, ¿verdad? Recordando, ¿verdad? Que el campo eléctrico era menos el cambio del potencial en función de X, ¿verdad? La derivada de phi de X, ¿ok? Recordemos, ¿verdad? Que el campo eléctrico igual a menos, perdón, ya puse el menos de phi de X, ¿verdad? Entonces, simplemente integrando este voltaje para obtener el campo eléctrico, ¿verdad? Mejor dicho, derivándolo. Tal vez, ¿verdad? Tal vez, ¿verdad? El campo eléctrico es al revés. Ok, y lo mismo, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Aquí tengo la, este, la carga acumulada, ¿verdad? En ambos lados en la zona de vaciamiento, ¿verdad? Fíjese que de hecho la carga acumulada en el lado
del emisor es prácticamente un delta Dirac, ¿verdad? Es casi un delta Dirac. Bueno, pero nosotros no nos vamos a meter a hacer esto con calma, no nos interesa en realidad ver la electrostática del transistor, porque en realidad lo que queremos es ya entender qué pasa cuando yo parto de estas dos condiciones. Fíjese que estas condiciones están definidas, ¿verdad? Para entrar en la zona activa, ¿verdad? Fíjese que si yo aumento esto de 0, dado que V colector base ya es menor que 0, yo voy a entrar automáticamente en esta región de acá, perdón. Estoy entrando en esta región de acá, ¿verdad? En lo que sería la región activa. Entonces, vamos a aumentar un poquito el voltaje. Voy a meter ahora sí una fuente positiva a polarizar la unión emisor-base, ¿verdad? Entonces vamos a tener esta condición, ¿verdad? Dos fuentes conectadas de este estilo. Esto va a ser V emisor base. Ahora el emisor base va a ser positivo. Fíjese que vamos a mantener V colector base negativo. Bueno, yo podría definir, ¿verdad? Este valor como una referencia, ¿verdad? Bien, podríamos definir este valor como una referencia y visualizar que si yo aumento este nodo de tensión acá, en realidad es lo mismo, es equivalente a que bajar este nodo, ¿verdad? Ok. Que poner una tensión negativa en este punto. Es equivalente, eso es solo una cuestión de dónde pongo las referencias. Bueno, ¿qué sucede? Vean que en este caso, al yo aumentar la tensión, recuerden, si yo muevo el potencial dentro de mi material hacia arriba, estoy moviendo para abajo la energía. Entonces, fíjese que lo que estoy haciendo es dejando esto quieto. Puedo suponer que la base está quieta, mejor dicho, entonces creo que me conviene más, ¿verdad? Entonces, perdón, aquí me confundí. Me conviene más bien pensar, ¿verdad? Que la base está quieta, ¿verdad? Entonces está la Tierra, ok. Un mi nodo común. Y aquí empiezo a aumentar, ¿verdad? La tensión acá. Entonces, si yo aumento la tensión acá, estoy disminuyendo la energía. Entonces, vea que lo que estoy haciendo es haciendo que la barrera sea más pequeña, ¿no es cierto? Entonces, algunos portadores que están de este lado pueden ya pasar hacia la base, ¿verdad? Si este es el emisor, esta es la base y este es el colector. Algunos portadores pueden pasar a la base. Noten que, obviamente, yo también disminuí la barrera de potencial entre la base y el emisor. Entonces, yo le estoy facilitando la vida a estos electrones para que se muevan para el otro lado también. Pero, como este material está mucho más dopado, se tiene un Na mucho mayor que el ND de aquí, yo puedo suponer que son muy poquitos los electrones que se me van a ir hacia la izquierda, hacia el emisor. Ok, en realidad la mayoría de la corriente se va a deber a los huecos que van a circular entre el emisor y la base. Entonces, recordemos que la corriente total, ¿verdad?, sería igual a una corriente de electrones más una corriente de huecos. Pero en este caso lo que estoy diciendo yo es que esto es aproximadamente igual a solo la corriente de huecos, por las diferencias de dopado que yo establecí. Vamos a ver porque eso es importante cuando veamos ya las fórmulas. Nosotros podemos derivar un poquito más de las relaciones cuantitativas que vamos a encontrar. Ahora, ¿qué sucede acá? Fíjense que estos electrones, estos huecos acá, ahora se encuentran en una posición muy atractiva. ¿Por qué? Porque ven una cuesta abajo. Fíjense que para un hueco es negativo, ¿no? Esta cuesta, en realidad es cuesta abajo para un hueco, ¿verdad? Ven una cuesta súper atractiva para deslizarse por ella. ¿Por qué? Por la gran diferencia de potencial que hubo acá, se me generó este doblamiento de bandas
¿verdad? Producto de esta polarización en inversa. Y entonces casi todos estos huecos, la gran mayoría, la gran mayoría, se pueden deslizar rápidamente hacia una zona de menor valor energético para ellos. Recordando que el valor energético, ¿verdad? Para los huecos es negativo, ¿no? O sea, vamos al revés de los electrones. Entonces, suben en energía porque pensemos que en realidad, desde el punto de vista del hueco, que es una partícula inversa al electrón, en realidad lo que están perdiendo es energía aquí, ¿verdad? Se me están yendo hacia una región más atractiva al fondo de la cuesta, ¿verdad? Entonces, casi toda esta corriente que está acá pasa al colector. Pero existe una condición. Sabemos que esto es un material N. ¿Qué pasa si esto se hace muy largo? ¿Qué podría pasar si este ancho de esta base se hace muy largo? ¿Qué podría ocurrir con estos huecos? ¿Quién me pide una idea? Voy a poner el lapicito por acá para ver si se les ocurre. ¿Qué podría pasar con esos huecos? Vean lo que hay aquí. Aquí hay un montón de huecos y aquí hay un montón de electrones. ¿Qué puede pasar? Si esta distancia se vuelve muy larga, desde el punto de vista estadístico, ¿qué podría ocurrir? ¿Existe una recombinación, profe? Exactamente, muy bien. Existen muchos riesgos de recombinación. Recuerden que la recombinación es un fenómeno estadístico, probabilístico, ¿no? Y si estos huecos tienen que recorrer mucho espacio, vean que se están metiendo en una región N. Si hay algo que sobra aquí, son electrones, ¿no es cierto? O sea, eso es como tirar un bistec en una piscina de pirañas, ¿verdad? O tirarse uno a nadar, mejor dicho. Si uno se tira a nadar en una piscina de pirañas, ¿verdad? Ya, pues si la piscina es muy larga, es muy probable que no llegue a la orilla, ¿verdad? Y eso es lo que ocurre acá, ¿verdad? O sea, si esta base es demasiado larga, estos electrones empiezan a cancelar los huecos, ¿verdad? Empiezan a desaparecer los huecos por un fenómeno de recombinación. El tiempo de vida medio de estos portadores, ¿verdad? Recuerden que el tiempo de vida más o menos está relacionado con el tiempo de tránsito. Bueno, nosotros no lo vimos muy formalmente porque no metimos mucho en ese valor estadístico que se conoce como tiempo de vida promedio de una partícula, pero está más o menos relacionado con el tiempo de tránsito. O sea, los electrones o los huecos tienen un cierto tiempo para atravesar el material antes de recombinarse. ¿Ok? Entonces, por eso es que la imagen que nos hemos hecho de dos diodos, ¿verdad? Conectados de esta manera, no es tan realista, ¿verdad? Porque en realidad yo necesito que esta base sea extremadamente delgada para que realmente se cumpla esto, para que realmente, y si aquí tengo acá, y aquí tiene que ser aproximadamente I. Y para eso lo que necesito es que W de la base sea muy pequeño. Vamos a ver eso luego en las ecuaciones que vamos a derivar. Ok. Muy bien, entonces eso establece, digamos, este principio. ¿Alguien iba a preguntar algo, no? No. Bueno, entonces en realidad formalmente nosotros tenemos muchas corrientes circulando, ¿verdad? Yo simplifiqué mucho mi análisis a partir de lo que sería el diagrama de bandas, pero en realidad ese análisis es válido y no normalmente ayuda mucho para entender intuitivamente qué es lo que está ocurriendo, pero pensemos desde el punto de vista, digamos, cuantitativo. ¿Ok? Al fin y al cabo tenemos dos uniones PN en contrapuestas, ¿no? Yo tengo una corriente, la corriente total del dispositivo sería esta. Yo tengo una corriente de emisor entrando, ¿ok? Esta corriente de emisor es debida a huecos, ¿ok? Algunos de estos huecos se me pueden combinar con electrones, ¿ok?
y pueden eliminarse. Pero aún suponiendo que eso no ocurre, algunos de esos electrones igual se me pueden ir por la base por el hecho de que, bueno, esta base está conectada a un potencial negativo. Entonces, algunos de estos huecos, eliminando el fenómeno de recombinación, eliminando ese fenómeno estadístico, aún así alguno de estos huecos se puede ver tentado a irse por la base, ¿verdad? Porque ve un potencial negativo acá. Por otro lado, pues yo tengo portadores minoritarios acá, ¿verdad? Aquí yo tengo algunos huecos, algunos electrones, ¿verdad? De este lado. Al igual que tengo electrones acá, ¿verdad? Entonces, yo puedo tener, estos electrones serían estos de acá que están aquí, ¿verdad? Yo puedo tener una corriente de electrones en esta dirección que viene de la base y alguna corriente de electrones que va para allá producto de los portadores minoritarios. ¿Ok? Por otro lado, ¿verdad? Alguna corriente que viene por aquí, ¿verdad? De la base es necesaria para generar los perfiles de carga que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Y además, pues, aquí también tengo una unión en inversa. En esta unión en inversa yo también puedo obtener alguna corriente de electrones minoritaria, ¿ok? De portadores minoritarios, tanto de electrones que cruzan la zona de vaciamiento hacia el colector, como algún electrón portador minoritario acá también, que quiera pasar, ¿verdad? Por la zona de vaciamiento y salir por la base. Vean que la corriente de huecos que llega al colector es prácticamente IP, excepto por una poquita corriente que se lleva. Vean que entonces el análisis, digamos, si yo lo hiciera formalmente de una manera física, se puede complicar, ¿verdad? Entonces yo lo que voy a hacer, lo que vamos a hacer en este curso es que vamos a despreciar algunas corrientes, ¿verdad? No vamos a suponer esta corriente de acá, ni vamos a suponer estas corrientes. ¿Ok? Luego en un análisis un poquito más avanzado al final, por ahí, ¿verdad? Vamos a derivar expresiones para las mismas en el modelo que se conoce como el modelo de Versmont. ¿Ok? Pero en realidad normalmente no se consideran esas corrientes. ¿Ok? Y nos vamos a quedar solo con estas corrientes de acá, ¿verdad? La corriente de huecos que atraviesa casi en su mayoría desde el emisor hasta el colector y una pequeña corriente que deriva hacia la base. ¿Ok? Suponiendo que esta otra corriente de acá es simplemente una corriente estática que me sirve para generar lo que sería el perfil de carga de mi densidad de carga que permite las conducciones que hemos estado viendo. ¿Okay? De hecho, esto luego nos va a generar algo parecido al diodo. ¿Se acuerdan? La capacitancia indirecta de la unión PN indirecta. Bueno, esta corriente es la responsable de esa capacitancia indirecta. Entonces, como les digo, ¿verdad? Para el análisis vamos a despreciar algunas de ellas para hacerlo mucho más sencillo. Entonces, básicamente nos vamos a quedar con lo siguiente. Vamos a tener entonces una corriente de emisor que se parte en dos densidades de corriente, una densidad de huecos, ¿okay? Que es grande y que es la mayoritaria de las corrientes, y una pequeña densidad de corriente de electrones de portadores que vienen desde la base, ¿verdad? Y que van hacia el emisor. Recuerden, ¿verdad? Que esto es N y esto es P+, ¿verdad? Entonces esta corriente, como este dopado no es simétrico, esta corriente es menor que la de arriba, por eso es que esta flechita es más delgada que esta, ¿verdad? O sea que casi toda la corriente va a ser de huecos, aunque alguna poca corriente tenemos de electrones. Y voy a suponer que nada de esta corriente de electrones cruza, ¿verdad? Hacia el colector, o sea que lo que va a cruzar es una gran mayoría de corriente de huecos. ¿Ok? Y de ahí vamos a derivar entonces las tres corrientes que me interesan. La corriente de emisor, la corriente de colector y la corriente de base. Entonces voy a terminar con la diapositiva que sigue para cortar unos 5 minutos. Igual voy a volver a partir de esa diapositiva para el análisis que vamos a hacer muy por encima. En realidad no vamos a hacer el análisis, nada más les voy a presentar las ecuaciones para poder dar un espacio para consultas. ¿Qué sucede con lo que serían los perfiles de densidad de portadores
en la unión, ¿verdad?, de mi transistor PNP. Vean que si ustedes se dan cuenta, disculpen por la mala raya esa que me salió ahí, porque si ustedes se dan cuenta, yo conozco ambos perfiles, ¿se acuerdan? Los vimos cuando hicimos las derivaciones del diodo, ¿verdad? Este es el perfil de concentración de portadores en un diodo polarizado en directo, ¿ok? Porque eso es lo que es un diodo polarizado en directa. Y este es un diodo polarizado en inversa, ¿se acuerdan que los derivamos? O sea que ya conocemos estos dos perfiles, ¿verdad? Los derivamos en clase, encontramos cómo encontrar las relaciones de corriente que los caracterizan. Entonces, por ejemplo, averiguamos, ¿verdad?, que estos portadores tienen que haber atravesado desde la región P a la región N. ¿Por qué? Porque son huecos en un material tipo N. Y estos portadores que están acá responden, ¿ok?, a la ley de la juntura. Se averiguan por medio de la ley de la juntura. Y del mismo modo puedo averiguar estos electrones también, ¿verdad? Tienen que haber atravesado desde la base al material P. Son portadores minoritarios, ¿verdad? Estos en realidad son NP y estos de acá son P sub N, ¿verdad? Y tienen que verse, se pueden calcular a partir de la ley de la juntura. Por el otro lado, fíjense que en la zona de, este es el colector y esta es la base. En la zona colector-base yo estoy suponiendo que la juntura está en inversa. Por lo tanto, ¿verdad?, yo puedo suponer que no hay prácticamente corriente. ¿Ok? Por lo menos no corriente en esta dirección. ¿Ok? Sin embargo, vamos a ver que esta corriente, ¿verdad?, que viene por acá, no le queda otra más que atravesar hacia allá. Donde no hay problema. ¿Por qué? Porque aquí lo que tengo es un montón de huecos, ¿verdad? O sea, aquí no hay problema que esta corriente pase para acá. Por el efecto del campo eléctrico que se genera acá, que es un campo eléctrico fuerte. Vean que ese campo eléctrico, de hecho, no lo vimos en los dibujos, es un campo eléctrico que es positivo, ¿verdad? O sea, atrae a los huecos. Es un campo eléctrico positivo que atrae a los huecos y es relativamente fuerte. Ok, entonces, para ir finalizando con esta diapositiva y cortar, damos un chancecito. Lo que me queda entonces es encontrar esas expresiones para corriente, pero ya sabemos cómo hacerlos, es aplicar lo mismo que hicimos para el diodo y, ayudándome de las leyes de Kirchhoff, encontrar expresiones para la corriente que existe en la base y la corriente que existe en el colector. Suponiendo esto, suponiendo por ejemplo que esta corriente de acá es cero. Eso me va a ayudar a encontrar esas corrientes. Ahora, yo voy a hacer algunas suposiciones, igual que hicimos en el diodo, ¿verdad? Vamos a suponer que el ancho de las regiones de dopado es tal que los perfiles de carga son lineales, ¿ok? Son gradientes lineales. Eso ayuda mucho en la derivación, como hicimos en el diodo. Y voy a suponer que las zonas de vaciamiento son prácticamente despreciables, ¿verdad? Por eso están estas terminologías, ¿verdad? 0 menos, 0, 0 más, menos W, W. ¿Ok? Entonces vamos a parar 5 minutos, si les parece, como para hacer un pequeño respiro. Nos vemos a las 4:05. La idea sería en unos 10 minutos pasar por encima de las ecuaciones, así, sin mucha derivación, sin anestesia, nada más para dejarlas establecidas. Y no se preocupen, la clase que viene, ¿verdad?, las vamos a retomar, las vamos a derivar con un poco más de calma y vamos a plantear ya lo que sería el modelo de Eversmall para verlo de una manera un poco más práctica de cómo utilizarlo para análisis de circuitos. Entonces nos vemos en 5 minutos, a las 4:06, ¿les parece?
Bueno, estamos de vuelta. Entonces, lo que voy a hacer es mostrar nada más las ecuaciones, ¿ok? Fundamentales, mm, muy por encima de cómo fueron derivadas, no los vamos a meter en mucho detalle, la clase que viene las vemos con más calma de nuevo, ¿ok? Ya capaz con algunos pasos intermedios, y las vamos a trasladar al modelo de Versmol. ¿Ok? Entonces, lo que me interesa es encontrar, ¿verdad? Expresiones de densidad de corriente para las dos corrientes fundamentales, ¿verdad? Que estamos encontrando ahora. J1, que es esta que va para acá, y J2, que es la debida a los electrones. Entonces, en el caso de J1, ¿ok? Me interesa encontrar la corriente producto de este gradiente, ¿ok? De huecos que tengo acá, en esta curva. Recordemos, ¿verdad? La misma definición que habíamos hecho, ¿se acuerdan? Para el DIDO, ¿verdad? Que phi j era igual al potencial interno, ¿verdad? De la unión menos la tensión aplicada, ¿verdad? Entonces es básicamente la misma ecuación que tengo aquí abajo, solo que ahora en términos de las terminales emisor base del diodo, que, equivalente que tengo entre el emisor y la base del transistor. Y bueno, puesto que el gradiente es lineal, es muy fácil, ¿verdad? Recordemos que lo que encuentro, queremos encontrar la corriente de difusión en función de los huecos, ¿verdad? Entonces necesito encontrar, ¿verdad? Esta relación, ¿ok? Y para este gradiente, esto es fácil de encontrar en el caso de una recta, ¿verdad? Tenemos P sub 0 más. Bueno, en este caso recuerden, ¿verdad? Que vamos al revés, ¿verdad? Ponemos que es aquí, así que tenemos que ir desde PWB menos P0 más, ¿verdad? Porque tenemos la definición fundamental de la pendiente. Y WB menos 0, bueno, el 0 no lo ponemos, ¿verdad? Por eso es que esto está así, ¿verdad? Ahora aquí yo puedo suponer, ¿verdad? Que puesto que esta juntura está en inversa, aquí prácticamente ya no tengo huecos, ¿verdad? Okay, ya desaparecieron todos los huecos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los huecos en realidad atravesaron, ¿verdad? Atravesaron esta juntura, ¿verdad? En esta dirección, ¿ok? Entonces yo puedo suponer que aquí ya no tengo densidad de huecos en este punto. Así que este término de acá es, ¿verdad? 0, que es lo que tenemos acá. Y bueno, me quedan dos menos ahí que luego puedo ajustar. Y luego simplemente tengo que encontrar eh, el número de portadores, ¿ok? Que tengo en este punto de acá, que son los portadores huecos que cruzaron en esta dirección, ¿ok? Recordando que en equilibrio, ¿verdad? Según la ley de la juntura, esto sería el potencial, o mejor dicho, el número de huecos que tengo en la base en el estado de equilibrio por la ley de la juntura. ¿Okay? Por eso aquí tenemos aplicados phi sub b. Y utilizando esta expresión de acá, ¿verdad? Yo puedo simplemente entonces decir, ¿verdad? Que la cantidad de electrones, perdón, de huecos que tengo en este punto es igual, ¿verdad? De nuevo, la ley de la juntura, que sería igual a NA sub b por L a menos J EB sobre phi t. Sustituyo este valor de phi de sub b por acá y luego con algunas manipulaciones llego acá, ¿okay? A la expresión que luego sustituyo, ¿verdad? En la expresión completa de la densidad de corriente. Cuando digo esto es hecho así a la carrera, ¿verdad? No se preocupen, en la clase que viene lo hacemos con más calma otra vez. ¿Okay? Entonces ya tengo una expresión para la densidad de corriente, que qué sorpresa, ¿verdad? Me parecía la expresión de densidad de corriente, ¿verdad? Que tenemos para un diodo en la dirección, ¿ok? PN. Y lo mismo hacemos para el otro lado, ¿verdad? ¿Ok? Hacemos exactamente el mismo procedimiento para encontrar la corriente que va en aquella dirección. Fíjese que como este material es un dopado tipo P, sin embargo, en W sub E yo no puedo suponer, ¿verdad? Que han desaparecido todos los portadores. O sea, aquí más bien tengo, recuerden, los portadores minoritarios derivados, ¿verdad? De la famosa relación, ¿verdad? Ok, los electrones en el lado P de la famosa relación, ¿verdad? De la ley de acción de masa, ¿verdad? Ok, pero recuerden, ¿verdad? Que, bueno, aquí yo no puedo suponer que este valor es 0, ¿verdad? Por lo tanto, yo no puedo eliminar este valor de acá.
Sin embargo, ¿verdad? Si tengo la misma resta aquí, ¿verdad? 0 menos doble E, ¿verdad? Entonces esto sería 0 menos doble E, y por eso se me va, ¿verdad? El menos acá, para despejar esta derivada, ¿verdad? Que sería el dn de x que necesitamos para encontrar la corriente de difusión, ¿verdad? En función del gradiente de portadores del sistema. Y hacemos el mismo procedimiento, ¿verdad? Ok. Encontramos el número, el valor de portadores acá por medio de la ley de la juntura. Ok. Recordando, ¿verdad? Que el valor en equilibrio de acá, ok, se puede encontrar más o menos de la misma manera que hicimos nosotros, aplicando la ley de la juntura para el caso en que esto está en equilibrio, o sea, para el caso en que el potencial en esta región es phi sub b, o sea, el potencial interno. Y de ahí derivamos esta expresión de acá, ¿no? Bueno, aquí viene lo que les decía, de que este número no es cero, ¿no? Y bueno, puesto que aquí este número no es cero, sí terminamos con una ecuación que es mucho más parecida a la ecuación del diodo, ¿verdad? ¿Ok? Para los electrones. Vean que en este caso no fue así, simplemente porque no hay portadores en el otro extremo, ¿verdad? Que debido a la polarización en inversa de esta juntura, aquí ya en el extremo de la base, hacia la derecha, ya yo no puedo decir que tengo huecos, lo cual no ocurre acá. De hecho, vamos a ver que el truco que se usa para hacer el modelo de Bernoulli es simplemente suponer un menos 1 acá, y aproximar con un menos 1 ahí, que como sabemos, a la hora de la verdad, para corrientes determinantes ya no es algo que afecte mucho. Y ahora sí, con estas dos expresiones de J1 y J sub 2, despreciando todas las demás corrientes, ¿se acuerdan que les había dicho que íbamos a despreciar? Se puede entonces rápidamente derivar por análisis de nodo en el transistor la corriente total, recordando, ¿verdad? Que 0 es igual a la corriente en el emisor más la corriente en el colector más la corriente en la base. Y diciendo lo siguiente, ¿verdad? La corriente en el emisor es simplemente el área transversal del emisor multiplicando ambas densidades de corriente. La corriente de la base, como les decía, es la corriente que se pierde, ¿ok? La corriente de electrones que se pierde por acá, que es inyectada, ¿verdad? Desde la base. Es esta corriente que viene por acá. ¿Ok? Y la corriente de colector sería igual a lo que sobra. ¿Ok? Estas tres corrientes están establecidas de manera que se cumpla esta relación de acá. Por lo tanto, la corriente del emisor, ¿verdad? Es igual a la expresión, la suma de las dos densidades de corriente en función de V es B. La corriente de base es una corriente que más bien sale, ¿ok? Porque fíjese que si la corriente de electrones está entrando, recordemos que la corriente técnica va para el otro lado, o sea que I sub B en realidad tiene que salir, ¿ok? De mi transistor para que se cumpla, ¿verdad? La relación, ¿verdad? Recuerden que yo tengo una corriente emisor que entra, una corriente colector que entra y una corriente de base que está definida como entrando, ¿verdad? Pero en realidad esa corriente va saliendo. Y esa corriente va saliendo porque se tiene que sustituir o sustraer de I sub B para cumplir la ley de Kirchhoff que me establece que las tres corrientes sumadas son iguales a cero. ¿Ok? Entonces por eso esta corriente termina, ¿verdad? Más bien saliendo y no entrando al transistor. Y termino con una corriente de colector, una expresión de corriente de colector, que es esta que tenemos acá. ¿Verdad? Donde simplemente tenemos a la misma corriente de emisor, restándole, ¿verdad? Esta pequeña corriente de base que tenemos ahí. ¿Ok? Ahora, a partir de estas tres corrientes, yo puedo establecer algunas relaciones. Y con eso vamos a terminar la clase de hoy para enfocarnos un poquito en la tarea. ¿Ok? No se preocupen, como les digo, con más calma, la clase que viene volvemos a repasar todo esto. Yo voy a definir dos relaciones. Una es la relación directa de corriente, ¿ok? Que se conoce como alfa F, alfa forward. ¿Okay? La relación directa de corriente entre colector y emisor. ¿Ok? Y la voy a definir simplemente dividiendo IC entre IE.
multiplicado por menos. Puesto que ambas corrientes tienen prácticamente, ¿verdad? Tienen el mismo, el mismo exponencial, estos exponenciales entonces van a desaparecer en la división y va a desaparecer también el menos. Y si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Este término de acá, puesto que este valor de acá y este valor de acá son iguales, este término siempre es menor que 1. ¿Okay? Y básicamente lo que me mide este término, este coeficiente de corriente, ¿okay? Directo, básicamente lo que me mide es cuánta de la corriente del emisor pasa al colector. Idealmente debería ser 1, pero nunca lo es. Y de aquí viene una de las primeras, podemos visualizar ya de una vez, por qué es que a mí me conviene que el ancho de la base sea muy delgado. Aparte, ¿verdad? De lo que habíamos hablado, de que necesitamos que los portadores no se nos pierdan por recombinación. Además, si ese ancho es muy delgado, ¿verdad? Van a hacer que estos números de acá sean muy grandes, en particular que este número de acá sea mucho más grande que este. Y eso hace que esto tienda a 1. Entonces eso establece una condición fundamental. ¿Okay? Yo también puedo establecer una relación entre la corriente colector y la corriente de beta. Y esto es importante porque esta es la que me genera lo que se conoce como ganancia de corriente en el transistor. Vean que la ganancia de corriente en el transistor MOSFET es infinita, ¿verdad? Entre el E-gate y la E-drain, ¿verdad? Porque E-gate es siempre 0. En el bipolar no es así. Siempre hay que hacer entrar una corriente al transistor I sub B. Entonces, este beta no es infinito, pero yo necesito que sea grande. Entonces, normalmente, ¿verdad? A partir de las relaciones de Kirchhoff, yo puedo derivar esta relación que me dice que mi ganancia de corriente en el transistor es igual a alfa sub F sobre 1 menos alfa F. Generalmente esto se busca que sea mayor que 100 en la medida de lo posible. Mayor que 100, 200, aunque en algunos casos no es posible lograr. Si despejamos las corrientes, ¿verdad? O los alfa sub F que derivamos en la vez pasada, vamos a encontrar esta relación, ¿verdad? Ahora, esto también me justifica el porqué de los dopados. Recuerdan que habíamos dicho, ¿verdad? El porqué de los dopados. Porque teníamos un lugar que era dopado P+, ¿verdad? O sea, el Na es mucho mayor en el emisor que el Nd en la base, que es mayor, la magnitud, ¿verdad? Que el Na en el colector. Y eso se puede ver más claramente acá. ¿Okay? Recordemos, ¿verdad? Que PNB, esto de acá, es Ni cuadrado sobre Nd. ¿Okay? Y este de acá, ¿verdad? Perdón. Y Np, ¿verdad? Es Ni cuadrado sobre Na. ¿Verdad? En el emisor en este caso, y este en la base. Si ustedes sustituyen estos dos valores en esta ecuación, terminamos con esta expresión, ¿verdad? Donde está claro, ¿verdad? Que entre más grande sea WB y más grande sea el dopado en el emisor, beta F va a ser más grande. O sea que a la hora de construir el transistor, en realidad, normalmente yo voy a suponer esta relación de acá, ¿verdad? Recuerden la famosa relación, ¿verdad? De cantidad de portadores, ¿verdad? Y de las corrientes, ¿verdad? Entonces, si Na es mucho mayor que NdB, generalmente yo voy a hacer dominar este término, ¿verdad? Voy a tener que este término va a ser más pequeño, o sea, el beta va a tender a ser mucho más grande. Y lo mismo si aplico este otro criterio, ¿verdad? Fíjense que eso yo lo puedo ver muy claro aquí, ¿verdad? Si W es muy pequeño y mi dopado es muy grande, ¿verdad? Tengo esta, recordando, ¿verdad? Que esto yo lo puedo sustituir, ¿verdad? Esto sería igual a menos A Q de P Ni cuadrado sobre W, ¿verdad? Ok. Y aquí tengo Nd, ¿verdad? Entonces me conviene que esto sea pequeño con respecto al otro.
Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a parar aquí la clase. Como les digo, esto lo vamos a ver con más calma, ¿ok? No se preocupen, lo vamos a repasar y vamos a derivarlas con más calma las ecuaciones. Y les voy a ofrecer un espacio por ahí para consultas de la tarea, a ver cómo les va con la práctica. ¿Todo bien con la práctica? Yo tenía dos dudas. A ver, Diego, adelante. Bueno, al final, ¿qué pasó con el primero del complete? Que le preguntó Es al que si se las compañero. explico, vieras que se las voy a dar. Pero más o menos estaba por lo que intuitivamente les dije la vez pasada, ¿verdad? Ok, Ujú. ok, piensen en el Ah, MOSFET, ok. ¿no? Se las digo, ya con eso les digo todo, piensen en el MOSFET. Ah, ok. Y en cuanto a la segunda, Sí, no me equivoco. Sí era la segunda. abrí el Sorry, profe. enunciado tal vez para que Pues sea más fácil. estoy buscando el enunciado. Ok, Sí es el problema 2. Este, práctica, aquí está. Ujú. Ok, problema 2. Este de aquí. Sí, sí que, digamos, para calcular, bueno, ya saqué la ecuación de la difusión, sí. también lo del voltaje y todo, pero digamos, para la 4 me piden que saque la magnitud y la dirección de la corriente de difusión, pero mm, me hace falta el mu, siento yo, no sé cómo sacarlo, El o mu. el mu para poder sacar el En un coeficiente de semiconductor difusión. en equilibrio, la corriente de difusión son iguales. Se conoce de antemano. Esto quiere decir que esto es P, ¿no? Ya, y entonces ya más o menos sabe, ¿verdad? ¿Cuánto es el mu? Esto es N, perdón, dicho, ¿no? Eso es dopante donador, ¿verdad? Mm, O sea, lo que necesita es la movilidad, ¿no? Sí, Y ya está. pero no es Ya lo que le dije aquí. Es un dopante, tipo donador. pero bueno, es que las constantes que, Vea, si no, o sea, esta es una regla fundamental que ajá, usa para el resto de la carrera. Si no le dan una constante fundamental, usted puede suponer que es el caso típico. de silicio. Sí. Ah, ok, ok. Si no le dicen, vea esta, dice, no dice que es, ¿ok? Ok, entonces, Ujú. en principio yo diría que debería suponer, ¿verdad? Que, bueno, ahí, determina la magnitud. Sí, es que, Ajá. ¿qué más quiere? Le están dando la concentración, le están dando ese valor Mm, K que es el de la exponencial, ¿verdad? De hecho, está mal, en metros, así, qué raro es que le pusieron en tal y tal. mm. Ya, Sí, solo que como no dice que es de silicio, entonces no sabía si tenía ok, que pues suponer como yo el le diría silicio. que usted puede suponer y poner su Ah, ok. suposición. Vea, profesor, aquí no dice qué material es. Yo voy a suponer que es tal para resolverlo, porque usted no necesita la solución numérica, ¿verdad? Sí, yo necesito la solución numérica y entonces necesito la constante. Entonces yo voy a suponer esta constante. Tanto. ¿Está bien? Ah, ok. Sí, gracias, profe. Me parece que ahí se le fue capaz el error al compañero, pero dele adelante, yo no tengo problema. ¿Alguien más? Ok. ¿Alguna otra consulta? Tengo una duda de las 5. La 5. Sí, a ver. Ay, mira, eso está mal. Tengo que corregirlo. Mira, qué raro. ¿Por qué se fue ese error ahí? Esto no les va a funcionar. Déjeme corregir eso. No entiendo por qué eso es lo que está ahí. Déjeme ver cuál es la que Sí, está en el sitio. claro, pero yo tenía, bueno, no sé si con eso se resuelve, pero bueno, sí, tal vez sí, porque lo que le iba a preguntar era porque los límites del gráfico están en función de la zona de vaciamiento
y Sí, además sí, del eso está voltaje mal. No entiendo aplicado, por ¿verdad? qué. Perdón. No sé. De hecho que lo vimos, porque eso no va a cerrar. O sea, eso no puede funcionar ahí. Y mira qué raro, subimos subí yo. Ya lo subo, ¿no? Voy a subirlo porque sí, eso está mal ahí. No puede ser. Estos valores no pueden ser, ¿verdad? Estos valores no pueden ser. ¿Está bien? Ok, profe, Yo gracias. ya lo corrijo. De hecho que me lo dijeron. ¿Algo más? Profe, pero en ese 5 no podrían ser por usted habla por la raíz, me imagino. Por Exactamente. el valor de X tiene que tener la raíz. El problema es que Porque yo no sé hay un valor que no le yo va a no sé- cerrar, ¿verdad? es que yo los hice y varios sí me resultaron, lo único que no me resultó era con 0,7 porque ese Exacto. valor era Ese valor no es más válido. O sea, usted puede ir desde -20, pero de hecho ya en cero no va a haber nada casi en campo eléctrico. En realidad yo lo que creo que esto estaba en -20, -10, -5 y -2.5 y esto yo me los había volado. No sé por qué no. Ok. Ok, porque este no le va a dar, ¿verdad? Este le va a dar, se le va a indefinir y este le va a dar, pero lo que va a graficar no va a poder ver. Si quiere lo deja pero por lo menos punto 7, hagamos una cosa, punto 7 eliminen. Yo nada más voy a corregir el texto, ¿verdad? Porque esto no puede ir. Profe, pero una consulta respecto a los límites de ese gráfico es en función del voltaje que, digamos, de la juntura de cada caso, ¿verdad? Y Pero además es de yo la les zona de diría vaciamiento, que ¿verdad? empiecen a plotear con esto, ¿no es cierto? Usen este como referencia, porque este es el que les va a producir de ahí el mayor campo eléctrico, ¿no es cierto? Entonces partan de aquí, ¿verdad? De hecho está aquí, vea, Vmax es igual a 1,1 phi B menos VA. De ahí, menos 20, aquí tienen el más grande, ¿verdad? Este es el límite de V máximo. ¿Está bien? Profe, y habría que graficarlos todos en un mismo gráfico, como es Sí, en el todo en el mismo enunciado. gráfico. Todo en el Es mismo que gráfico. vieras que a mí me queda, bueno, ya yo logré, digamos, graficarlo, pero individualmente, porque si lo grafico todo junto, bueno, algunos no se ven y otros los tapa la línea de Estos no otro se de los van a ver. datos. Este no se va a ver. Este no es válido. Entonces, por eso yo le saqué este. Pero estos sí se ven. Si usted define esto. Capaz que lo tiene muy comprimido, ¿verdad? El eje, pero si usted define el máximo como este, sí los va a ver. O sea, yo no sé qué está usando, si Python o MATLAB, pero Python tiene la ventaja de que él ajusta los ejes, es bastante automatizado, ¿verdad? El Matplotlib. Entonces él le ajusta los ejes. Una vez que usted plotea los otros cuatro caen bien. ¿Ok? Pero sí, la idea es que se vean todos en un solo gráfico. Ok, profe, gracias. ¿Ok? En el 2 por ahí es muy difícil, sí, todo meterlo en un solo gráfico, obviamente, ¿verdad? Entonces en ese 2 no. ¿Ok? En el 2 yo lo que quiero es que me evalúen la tendencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que está ocurriendo con la tendencia? Pero meter todo esto en un solo gráfico, por ahí sí se va a complicar, ¿verdad? En el 2. Pero para el 1 sí. ¿Está bien? Profe, y otra consulta, es que yo digamos que en el enunciado vienen, bueno, los valores vienen negativos, pero el dibujo que pusieron viene como conectado en reversa, entonces no sé si es considerar los voltajes ya en reversa No, o no, no. considerarlos Se supone que esto está en reversa, ¿verdad? De una vez. O sea, aquí está suponiendo entonces 20 voltios. Es que si no, no le van a cerrar las ecuaciones, ¿verdad? Está bien, profe, gracias. Bien, que capaz que ya hay confusión con eso, ¿verdad? Pero sí, ya aquí ya yo les puse la fuente en reversa de una vez, ¿verdad? A ver, tengo un par de consultas más por ahí, a ver. El primer problema, ¿cuál es? El primer problema. Ah, vamos a ver, ese yo no sabría. Yo creo que sí, se hacen el mismo gráfico también. Vamos a ver, sería para silicio.
Germanio y bueno, ahí sí yo no sé, ¿verdad? Yo creo que acá hacerlo en el mismo gráfico está complicado, ¿verdad? Mm, habría que ver si es posible, tendríamos que ver esto en realidad en el Pierrot, ustedes se pueden encontrar un programita que hace esto, ¿verdad? Esto lo revisan. Yo creo que silicio y germanio, creo que sí se pueden poner en el mismo gráfico. No soy seguro de galio y arsenuro si queda muy, muy corrido. Bueno, como es logarítmico, capaz que sí, ¿verdad? Y hagan el intento. Ok. Muy bien, aquí ya ajustaron los gráficos. Ok. Sí se puede aquí. Bueno, parece que sí se puede, ¿verdad? Sí, sí. Como es logarítmico, eso ayuda, ¿verdad? El eje logarítmico, sí, no, ayuda a acomodar eh, gráficos que tienen muchos órdenes de magnitud diferencia. Así que al ser logarítmico, yo pienso que sí, sí se va a poder. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, qué torta esa. Disculpen ahí, ¿verdad? La tarea que se me fue ese es 0.7, ¿verdad? No sé por qué, yo creí que lo había borrado, pero ya lo corrijo, lo voy a volver a subir y le voy a avisar a los compañeros, ¿verdad? Que les avisen a los demás, ¿verdad? Sí, aquí está. Ok, ya lo corrijo. Bueno, ahí tengo a alguien más. Vean, para lo del Schottky, tranquilos, como yo no les di esto de una manera tan avanzada, porque para mí la verdad que el Schottky es un dispositivo que la verdad que pocas veces se utiliza. Entonces, el Schottky era el problema 4, ¿verdad? Ok. ¿Para qué necesitan la capacitancia en este? ¿Necesitan la capacitancia? Profesor 7. Ah, el 7. Problema 7. Capacidad de vaciamiento. Ah, qué vacilón, qué muchachos. ¿Para qué ponen un Schottky? Ay, ay. Pues se nota que tú nunca has trabajado haciendo circuito. A ver, ya los vamos, yo se las paso. Ok. El Schottky se usa muy poco, o sea, se utiliza en para algunas cosas, pero no, la verdad, en diseño hacemos el Schottky no es muy, muy utilizado. Se usa para acelerar algunas cosas. Creo que ese es el capítulo 14, si no me equivoco. El del Pierret, sí. El capítulo 14, el Pierret, tiene todo lo que ustedes necesitan, ¿verdad? Mucho más de lo que ustedes necesitan conocer de contactos, ¿verdad? Ok. Ahí vienen, de hecho, hay un ejemplo casi que es idénticamente el problema que ustedes están haciendo. Ustedes se pueden utilizar, guiar con ese. Y para la capacitancia, lo que necesitan es nada más conocer la zona de vaciamiento, ¿verdad? Entonces, esto está por aquí, ¿verdad? En el análisis del respuesta, ¿verdad? Entonces aquí lo tienen. Si la quieren anotar, ahí lo tienen. Está en la página 493. Ahí tienen todo el análisis, ¿verdad? De la capacitancia, pero fíjense que es muy similar, ¿verdad? Al fenómeno, porque a la hora ahora sigue siendo un diodo, ¿verdad? Esto es medido en un diodo Schottky y aquí tienen la formulita, ¿verdad? Ok, y estos son los parámetros, ¿verdad? De silicio, epsilon, ¿verdad? La constante del silicio, KS, 11,6 por 8,88, por ahí menos, no me acuerdo ya, Q sobre MD. Ahí la tienen. ¿Estamos? Bueno, ahí si no hay más dudas. Profe, una pregunta, ¿cuál libro es ese? Este es el Pierret, Ok, gracias. el Robert S. Pierret, okay, que está, recuerden, está en el TEC Digital. En el 9 se pueden usar diodos. Vamos a ver. El 9 es
9. Ok, pues sí. Y que le diga, sí, solo diodos. Ok, diodos, resistencias, fuentes. Pueden usar todo lo que han visto hasta ahora. Bueno, es que usted me dice, diseño y compré un electroespacio crítico con una transferencia, pero utilizar al menos un diodo Zener. Vea, si ustedes usan un diodo Zener, este problema es mucho más fácil. Porque, recuerden, un diodo, ¿verdad? Un diodo, ¿ok? Es básicamente este modelo, ¿verdad? El modelo Tractos es este, ¿verdad? VD on, ¿verdad? Con el diodo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente esto es .7 nada más, ¿verdad? Y es muy difícil moverlo ahí, .6, .7, .8, pero no se va a mover mucho. Entonces, si ustedes quieren que este diodo se encienda, ¿ok? Si ustedes quieren que este diodo se encienda en otra tensión, pues hay que sumarle otra fuente, ¿verdad? Entonces yo sé que este diodo ahora se me va a encender en VB más VD on, ¿verdad? ¿No es cierto? Ahora, ¿cuál es la ventaja de tener un Zener? Que ya la fuente ya la tienen, ¿verdad? Si ustedes tienen un Zener, ¿ok? De 5 voltios, más o menos, 5 voltios, ¿a qué es esto equivalente? A esto, a un diodo ideal seguido de una fuente de 5 voltios. O sea que es mucho más práctico que andar poniendo fuentes. O sea, y el diodo Zener, por así decirlo, trae la fuente, ¿verdad? Integrada. Recuerden que el diodo Zener tiene esta forma, ¿verdad? En directa es un diodo común y corriente, ¿verdad? Y en inversa empieza a conducir en una tensión Zener. Ok, entonces, que fue el ejercicio que yo les di el regulador, que no todos lo hicieron extra en la tarea, que por cierto las tareas van bastante bien. Los felicito. Ok, entonces, cuando yo tengo un diodo Zener acá, si la corriente que va por acá es la adecuada para polarizar tanto el diodo como RL, yo termino con un Vout que es prácticamente igual a VZ. O sea, es prácticamente igual. Esto es casi que equivalente a tener algo así. Una fuente en inversa. Ese es el principio del regulador con Zener. ¿Okay? Que prácticamente el Zener se transforma en una fuente en CC, ¿verdad? Que se enciende. Cuando esta tensión supera VZ, se enciende y ahí se queda. ¿Ya lo vio? Entonces sí, hágalo con Zener, pero vea que con Zener va a ser más fácil, ¿no? Sí, solo diodos, nada más. No, pueden usar resistencias y de hecho necesitan resistencias. Vean lo siguiente, vean que ustedes tienen pendientes acá, ¿verdad? Esta pendiente es 1, esta pendiente es 0.6. ¿Cuál es el único dispositivo que tiene una relación lineal de este estilo? ¿Cómo se llama? Solo hay uno. ¿Cómo se llama? Resistor. Para tener esta relación lineal, lo único que pueden usar es una resistencia, ¿verdad? Entonces, obviamente necesitan resistencias, aparte de los diodos. Estamos, vean, esto en el Rasabi, esto está resuelto, ese ejercicio también. Vayan al Rasabi, ahí está resuelto. Bueno, ¿qué más por ahí? Ok, bueno, ¿no? Genial, Alejandro, con gusto, para eso estamos. Bueno, si no hay más consultas, paramos acá. Bueno, ahí supongo que sí. Ok, gente, entonces nos hablamos. Cualquier cosa, el jueves que viene, seguimos con lo del BJT y les doy una última así consulta rápida, cualquier cosa. Ok, nos vemos, hasta luego. Gracias, profe. Bueno.